Hola familia del lugar de su gracia, espero se encuentren bien, en paz, gozosos, contentos, agradecidos y también confiando, como siempre les he dicho, solamente en Dios. El día de hoy, como se los prometí ayer, les quiero enviar compartirles esta enseñanza, recordarles esta enseñanza, que espero que si la recuerdas, no solamente se trate de recordarla, sino también de poderla llevar a cabo, de poderla poner en acción, si te lo pudiera decir de esta forma. La razón y el motivo es porque me he dado cuenta en este tiempo que hemos estado en casa, me he dado cuenta que se me ha presentado oportunidades en las cuales podemos compartir la palabra del Señor. Me ha tocado estar con personas que se dicen cristianas, ¿verdad? Y no reflejan, si lo pudiera decir de esta forma, el que seamos cristianos o el que somos cristianos más bien. Otra de las cosas que me he dado cuenta y por esa razón he querido compartirte esta enseñanza que, como vuelvo y te lo digo, no solamente la escuches, sino que ponla en acción. Nosotros en el lugar de su gracia siempre decimos que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Y por esa razón quise tomar esas palabras para hacerte la pregunta a ti. Y como siempre te lo digo cuando te hago una pregunta, que tú mismo te la puedas contestar. La pregunta es bien fácil, es como te lo he dicho en otras ocasiones. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que haces con la palabra que se te comparte cada domingo? Con la palabra que se te da cada martes, cada domingo. ¿Qué es lo que haces aparte de escucharla, verdad? Quizás aparte de dar tu propia opinión, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que haces con esa palabra? ¿La guardas? ¿La retienes? ¿O la compartes? Porque muchas veces podemos decir que hemos escuchado un tremendo mensaje que escuché de tal persona, de tal pastor y todo, pero ¿qué hacemos con la palabra que escuchamos? El mensaje puede estar tremendo, la palabra puede estar tremenda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros después de escuchar, después de recibir la palabra que se nos da? Yo quiero animarte a que seas un hacedor de la palabra, que no solamente retengas la palabra, escuches la palabra, sino que la puedas poner en acción, porque es muy importante que nosotros podamos compartir la palabra, que nosotros podamos también reflejar el amor de Dios hacia los demás, que podamos reflejar lo que somos, porque si te consideras un cristiano, si te consideras un hijo de Dios, debemos de reflejarlo al mundo, ser esa luz en un mundo lleno de oscuridad. Entonces nosotros tenemos que compartir, porque mira, ponte a pensar cómo te sientes tú o cómo te sentirías más bien si vienes y me dices tengo 4, 5, 10 años en el Evangelio sirviendo al Señor, pero ¿cuánto fruto has dado? ¿Cuántas almas has ganado? Y yo sé que lo que estás pensando es, el pastor ya nos ha compartido esto. Sí, ya te lo he compartido y te lo voy a seguir compartiendo. ¿Por qué? Porque lo considero algo muy importante para ti, que me estás escuchando, que me estás viendo. Lo considero algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser ganadores de almas. Por eso mi pregunta cuando yo te digo, ¿qué es lo que haces con la palabra que se te da? ¿Qué es lo que haces con la palabra que se te comparte, que se te enseña? Te lo digo porque me ha tocado estar reunido con personas que, vuelvo y te lo digo, son cristianos, lo profesan, lo dicen, no, yo estoy en esta iglesia, yo participo en esto y en esto. Pero
cuando llega el momento de poder compartir, si tan siquiera compartir algo de la palabra, no lo hacen. Yo tengo un amigo que es esposo de una compañera de trabajo ahí en la librería donde trabaja mi esposa, y él es de las pocas personas que cuando yo hablo con él siempre hablamos de algo de la palabra, compartimos algo de la palabra, y es muy bonito cuando podemos hacerlo. Cuando me topo con personas que yo no conozco, siempre hay algo que me empuja a decirles, aunque sea que tengas un día lleno de bendiciones, have a blessed day, may the Lord be with you, ¿verdad? O cómo te sientes. Entonces, nosotros debemos de ser, como te lo dije, ser esa luz, de poder reflejar el amor de Dios a los demás, de poder reflejar el amor de Dios al mundo. Y como vuelvo y te lo repito, un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de tinieblas, un mundo que necesita escuchar la palabra de Dios. Entonces mi pregunta una vez más es, ¿qué es lo que hacemos en verdad con lo que se nos da, con lo que se nos enseña? Y cuando te digo esto me refiero a la palabra. ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Qué es lo que hacemos? ¿La compartimos? ¿O hay en nuestro corazón un deseo de ganar almas? Porque muchas veces podemos decir que leemos, que oramos y todo lo que tú quieras lo podemos pintar muy bonito. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿qué hacemos? Una cosa es lo que nosotros querramos reflejarle al mundo, ¿verdad? O lo que queramos reflejarle a los demás, pero en verdad, cuando llegamos a ese punto de ser en verdad sinceros, y me refiero de poder llevar a práctica lo que se nos comparte, de poner en acción la palabra que se nos da. Porque mira, y la verdad me vas a disculpar porque eso es algo que el Señor pone en mi corazón y lo he traído en estos días y por esa razón te lo estoy compartiendo. Nosotros cuando escuchamos, o más bien déjate lo pongo eso, cuando nosotros vemos algún buen programa, ¿verdad? O vemos alguna película, o vamos a un restaurante y nos dieron una comida excelente, riquísima. Lo primero que hacemos es el poder compartirlo con los demás. Oye, mira que miré este documental, miré esta película, estuve escuchando este canto, ¿verdad? O fui a este restaurante y la comida estaba bien rica. Y compartimos eso con mucha facilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿hacemos lo mismo en cuanto a la palabra del Señor? Compartimos con alguien y decimos, oye, fíjate que estuve meditando en lo que dice la palabra, estuve meditando en este mensaje, estuve meditando más bien en este pasaje de la palabra, en este versículo, oye, en esta palabra. Tocó mi vida, tocó mi corazón y te lo quiero compartir. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿O lo hemos estado haciendo, como te lo he dicho, en este tiempo que se nos ha dado la oportunidad de estar en casa? Mira, yo te quiero llevar, para entrar al mensaje o a la enseñanza, quisiera que fuéramos al libro de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Lucas 8, versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Quise usar esta parábola para mostrar 3 cosas muy importantes. Mira lo que encontramos en este pasaje. Nos habla de un sembrador que lleva la semilla y la siembra en la tierra. Bueno,
Te dije que esta iba a ser una enseñanza en la que te voy a recordar ciertas cosas y lo considero algo muy importante porque como vuelvo y te lo digo, quiero que la palabra que se te da cada domingo, cada martes, la puedas compartir. Si ha sido y espero en verdad que cada mensaje que te he compartido sea de bendición, que cada mensaje que te he compartido, ya sea un domingo o un martes, hayas aprendido algo de tal manera que compartas la palabra de Dios, que compartas el mensaje que Dios me ha dado para compartírtelo a ti. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Entonces te decía que quise usar esta parábola para mostrar tres cosas muy importantes. Te dije el sembrador, la semilla y la tierra. Bueno, el sembrador, de acuerdo a como nos lo ilustran muchos conocedores de la palabra o como yo te digo a veces comentaristas de la palabra del Señor, el sembrador representa al Señor. La semilla representa la palabra del Señor. Y la tierra, ¿ok? Prácticamente tú eres la tierra, ¿ok? Ahora vamos, o más bien vemos aquí en este pasaje que la semilla cayó en 4 lugares, o sea, en 4 lugares diferentes, de acuerdo a este pasaje que leemos aquí en Lucas capítulo 8. Primero nos dice que cayó junto al camino. Segundo, nos dice aquí que cayó sobre la piedra en el versículo 6. Y luego en el versículo 7 nos dice otra parte cayó entre espinos. Y lo cual, el cuarto lugar es lo que encontramos en el versículo 8, cuando nos dice, y otra parte cayó en buena tierra. Ahora la pregunta es, ¿con cuál te identificas tú? O mejor, déjate hago esta pregunta de esta manera. ¿Con cuál de los primeros 3 lugares te identificas tú? Mira, vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, ¿ok? Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Mateo 13, del 18 en adelante, para tener una mejor idea de lo que nos está diciendo aquí en Lucas capítulo 8. Mira lo que dice ahí en Mateo capítulo 13, versículo 18 en adelante. Oí pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, y quiero que escuches bien lo que te estoy compartiendo, por eso, para que puedas contestar la pregunta que te hice anteriormente en cuanto con cuál lugar o campo te identificas tú, ¿ok? Dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado que junto al camino, el primer campo, el primer lugar. Y luego dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza la piedra. Dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, pedregales o espinos, dice aquí, entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por 1. Ahora la pregunta, vuelvo y te la hago. Ahora digo los primeros 3, ¿verdad? Por eso te decía hace un momento que en cuál de los primeros 3
te identificas tú. Yo te digo los primeros 3 porque considero que la mayoría de nosotros, de los que están escuchando este mensaje, de los que están viendo este mensaje, nos identificamos o nos pudiéramos identificar con alguno de ellos. Ahora, si nos llegamos a identificar con alguno de estos 3 campos, de estos 3 lugares, como te decía, junto al camino, o junto a la piedra, o junto a los espinos, si nosotros nos llegamos a identificar con alguno de ellos, y si es así, déjame decirte que tenemos lo que yo he considerado y considero y llamo más bien una esterilidad espiritual. Medita en un momento por esto, porque mira, quiero leerte una vez más este pasaje que encontramos aquí en Mateo, capítulo 13, voy a leerte del versículo 19 en adelante. Vuelvo y te hago la pregunta, ¿con cuál de estos 3 te identificas tú? Mira el primero, dice, cuando alguno oye la palabra, fíjate lo que dice, oye la palabra del reino, o sea, la palabra de Dios, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiero decirte una cosa. Dice, cuando alguno oye la palabra, es como ahorita, yo te estoy hablando, quizá tú me estás oyendo, ¿ok? Y quizás cuando oyes no pones toda la atención que deberías de poner, no solamente al mensaje que te estoy dando, sino en tu vida. Aplícalo a tu vida, ¿ok? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Voy a darte un consejo. La palabra no solamente la oigamos, sino escuchemos la palabra. Escuchemos el mensaje. Escuchemos lo que se nos dice. Es como cuando en la escuela nos decían, ¿te acuerdas? Que los maestros siempre cuando querían enseñarnos algo, querían compartirnos algo, nos decía, no solamente escuche, sino pon atención. Y aquí el punto es de que pongas atención cuando se te da la palabra. Pon atención cuando escuchas la palabra, no solamente la oigas. Escucha, pon atención. ¿Ok? Dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye, ¿ves? La palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es como decir, salimos de la casa de Dios, salimos del lugar de su gracia, salimos contentos, gozosos, y dicen, wow, qué tremendo mensaje, qué tremenda la palabra que dio el pastor, qué buena la alabanza, los cantos, estuvieron todo muy bonito. Y de repente salimos tan gozosos, pero y luego de repente, es que tengo que hacer esto, y ¿cómo le voy a hacer? Y tengo que solucionar este problema. Y empezamos a pensar en todo lo que tenemos que hacer. Tenemos de acuerdo, como dice aquí, pues al venir la aflicción, o sea, el problema, ¿verdad? Ese momento difícil, esa presión, si lo pudiera decir de esta forma, o la persecución por causa de la palabra. Y la persecución por causa de la palabra es, si te lo pudiera definir de otra forma, es de aquellos que no aceptan el mensaje, no aceptan la palabra cuando nosotros queremos compartirles la palabra, ¿verdad? O aquellos que nos identifican a nosotros como unos aleluyas, aquellos que quizás se burlan de que somos cristianos. Y entonces cuando nosotros salimos gozosos y nos enfrentamos al problema o nos enfrentamos a esas personas y no tenemos el valor, ¿verdad? Si lo pudiera decir así, para afrontar esa situación, mira lo que dice, o la persecución por causa de la palabra tropieza, o sea, cae. Y luego dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, cuando estamos más enfocados en otras cosas que en la palabra de Dios, cuando estamos más enfocados en lo que vamos a hacer, en el sentido, si te lo pudiera decir de esta forma, cuando nos enfocamos más
en nuestro trabajo que en las cosas de Dios. Porque dice aquí los afanes, usa la palabra afán, y la palabra afán representa que siempre andamos deprisa, que no nos tomamos el tiempo o no nos detenemos para poder tener, si lo puedo decir de esta forma, un tiempo, un momento para Dios. Andamos muy afanosos, ¿ok? Que tengo que trabajar porque tengo que pagar la renta, el carro, la luz, el agua, el teléfono. Tenemos que hacer eso y estamos muy afanosos. Y como resultado de ese afán y por dejarnos llevar por ese afán, perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque de nuestra relación hacia Dios. Por eso da la explicación aquí en Mateo capítulo 13. Y mira lo que dice el versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. ¿Ok? Ahora, te dije hace un momento que si nosotros nos identificamos con alguno de los 3 primeros terrenos que te dije, ¿verdad? Estamos atravesando por lo que yo llamo una esterilidad espiritual. Ahora, ¿qué me refiero cuando digo esterilidad? Bueno, la definición que se le da a esta palabra es la condición de estéril. ¿Y qué es estéril? Bueno, la definición que se le da a esta palabra estéril es que nada produce, ¿ok? Sin resultado. En una mujer sería el no tener hijos. Ahora, si lo ponemos esto en el ámbito espiritual, ¿cuántos hijos tienes? O sea, y me refiero, ¿cuántos hijos espirituales tienes? ¿Cuánto has producido? Porque aquí el pasaje nos dice que podríamos producir al 100, al 60 o al 30 por uno. Entonces la pregunta es, ¿cuánto has producido? O mejor la podría poner, ¿qué resultados has tenido? O sea, ¿qué resultados has tenido? ¿Ok? En el lugar de su gracia, como te lo dije anteriormente, se te da la semilla y la semilla es la palabra de Dios. Se te da el mensaje, ¿ok? El mensaje que te comparto cada domingo, la enseñanza que te comparto cada martes, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué haces con ella? ¿Qué haces con la palabra que se te da? ¿Qué haces con la palabra que se te enseña? ¿Ok? Ahora te dije que con cuál de los primeros 3 terrenos te identificas tú. ¿Ok? Y volviendo aquí a lo que decía en Mateo, la explicación que te di aquí en Mateo 13, del versículo 18 en adelante, te da la definición de esos primeros. Voy a leerte una vez más los primeros 3 para ver con cuál es con el que tú te identificas. Dice, cuando alguno, versículo 19 del capítulo 13, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Medita por un momento, me identifico con lo del junto al camino. Soy uno de esos de junto al camino, que la palabra cae, ¿verdad? Dice, y el que fue sembrado, el versículo 20, en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. Ahora, vuelvo y te lo digo. Primero, te identificas, como dice aquí, con el del camino, te identificas tú aquí como dice el versículo 20, te identificas con la piedra, el pedregal, los pedregales, y luego dice, el que fue sembrado, el versículo 22, entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, en otras palabras, no da fruto. La pregunta una vez más, ¿con cuál te identificas tú? ¿Okay?
Por eso vuelvo y te digo, si alguno de estos es el tuyo, te identificas con alguno de estos 3 campos, de estos 3 terrenos, vuelvo a decírtelo, estás estéril, ¿ok? No hay fruto. ¿Por qué? Porque no retienes, ¿ok? Lo que se te da, lo que se te comparte, lo que se te enseña. Ahora mira el 4 terreno, ¿ok? Aquí en el versículo 23, el 4 terreno dice, ¿ok? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y como oye, escucha, pone atención y entiende la palabra, como resultado de haber escuchado, de poner atención, dice aquí, ¿ok? Da fruto, y produce a 100, a 60 y 30 y a 30 por uno. O sea, da fruto. Dice, me llama la atención aquí cuando dice que no solamente, fíjate, dice, no solamente da fruto, sino que produce, sigue produciendo, da fruto y produce, porque ese fruto que dio produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Ok? Por eso te decía, poner atención en lo que dice aquí el versículo 23. Y cuando lo leemos, aquí el 4 terreno que encontramos en el versículo 23, aquí está el secreto para que dejes de ser estéril. ¿Quieres dejar de ser estéril? Si te consideras una persona estéril espiritualmente, ¿ok? Mira lo que dice. 4 cosas muy importantes, o más bien 3 cosas, perdón, ¿ok? Oye la palabra, entiende la palabra, o sea que le da lugar, y luego dice que da fruto. O sea, oye la palabra, por eso te decía, no solamente la oye, la escucha, la entiende, pone atención, ¿ok? Oye la palabra, entiende la palabra, o sea, entiende lo que está escuchando, lo que está oyendo. Y como resultado de eso, da fruto. Ahora, ¿por qué da fruto? Si la pregunta es ¿por qué da fruto? Porque como dice el versículo, porque oyó y entendió. Ahora, quizás este es un poco confuso. Yo te lo voy a decir y te lo voy a explicar de esta forma. Mira, es como cuando abrimos la palabra de Dios. Y muchas veces la abrimos, la leemos, pero no la entendemos. Ok, bueno, es lo mismo aquí, si te lo puedo poner de esta forma. Cada vez que nosotros vayamos a escuchar la palabra, cada vez que nosotros vayamos a meditar la palabra, antes de oír lo que vamos a oír, antes de leer la palabra de Dios, vamos a ponernos en oración. Vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro oído, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para poder entender lo que se nos va a compartir. Que podamos no solamente retenerlo, sino entenderlo para poderlo compartir. ¿Sí me entendiste? ¿Ok? Es el retener la palabra, entender la palabra para poder compartir la palabra. Quizás el problema que tenemos muchos de nosotros es que no retenemos lo que oímos, y como no retenemos lo que oímos, no podemos compartir la palabra. Y mi consejo es que le pidas a Dios, que le pidas al Espíritu Santo, que le pidas al Señor antes de escuchar el mensaje, antes de escuchar la palabra, antes de leer la palabra. Dile: Señor, dame de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que yo pueda entender lo que voy a escuchar o la palabra que voy a leer. Porque déjate digo una cosa, lo que más quiere el enemigo es de que no oigas, de que no escuches, de que no entiendas nada. ¿Por qué? Porque como vuelvo y te lo digo, si no oímos, si no escuchamos, si no ponemos atención, si no entendemos y si no retenemos, ¿cómo vamos a poder compartir la palabra? He ahí el problema que hay. Por esa razón, muchos de nosotros
somos estériles espiritualmente porque no hemos aprendido a retener la palabra, o te lo voy a poner de esta forma, no hemos aprendido primeramente a escuchar, a oír, a retener y a entender para poder compartir. ¿Sí me escuchaste? O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que te ayude, ¿ok? A oír, a escuchar, a entender, a retener la palabra para que la puedas compartir. Y cuando ya empieces a hacer esos pasos, ¿ok? Te tengo una buena noticia. Vas a dejar de ser estéril, ¿ok? Por eso es muy importante que aprendas a escuchar más bien la palabra. Vuelvo y te lo digo. Oír o escuchar, poner atención, retener y entender la palabra, el mensaje, para que lo puedas compartir, ¿ok? Porque si nosotros en verdad seguimos estos pasos, mira esto, ¿qué es lo que dice el versículo? Que produce, que da fruto y que produce, lo cual quiere decir que ya no eres estéril, ¿ok? Sino más bien eres fértil. Y mi oración, mi deseo como tu pastor, familia del lugar de su gracia, es que dejes de ser estéril espiritualmente y de que puedas ser fértil. O sea, la palabra, la definición de la palabra fértil quiere decir que seas productivo, que des fruto en abundancia, y también me gusta la definición rico, ¿ok? Espiritualmente. O sea, rico de acuerdo al fruto que vas a estar dando. Y aún siendo productivo, lo que me llama la atención es que hay 3 niveles. Hay el nivel del 100%, del 60% y del 30%. ¿Ok? Si tú me vas a decir a mí que no eres estéril, entonces, si en este momento tú estás diciendo, bueno, yo no me considero una persona estéril, pues qué bueno que no te consideras una persona estéril, ¿ok? Entonces, mi pregunta para ti, que no te consideras estéril espiritualmente, mi pregunta es, ¿qué fruto es el que estás dando? O más bien, ¿a qué nivel es el fruto que tú estás dando? ¿Estás dando un fruto al 30%, al 100% o al 60%? Porque dice el versículo 23, dice, y da fruto y produce. O sea, no solamente eres fructífero, sino productivo. Y ese es un